Bienvenidos al Foro de Soluciones. En 2 minutos vamos a estar comenzando. Gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo foro de soluciones de Process Mining en particular. Hoy vamos a estar tratando este tema, es usando Process Mining para mejorar la experiencia del cliente. Me acompañan hoy tenemos panelistas concurridos. Juan Echagüe, nuestro director de I+D. Hola Juan, ¿cómo te va? Hola, buen día para todos. Paulina Becerra, líder en Customer Experience, entre los colegas conocida como la rockstar del Customer Experience. Hola Paulina. Hola a todos, buen día. Bienvenida, muchas gracias por venir y sumarte a esta charla. Carolina Esteves, líder de la práctica de procesos, una habitual ya de los foros de Process Mining. Buen día, bienvenidos. Y quien les habla, José Jiménez, director de soluciones de Practia, y trabajando en estos temas de Process Mining y generando contenido y buscando oportunidades en dónde aplicarlo. Así que hoy nos lleva a la combinación esta. Ya hemos tenido algunos clientes preguntando por el tema, interesados en cómo aplicar Process Mining para mejorar la experiencia del cliente, así que decidimos juntar a Paulina, que es una especialista en el tema de Customer Experience, con el equipo de Process Mining y vamos a tratar de desvelar un poco cómo se puede combinar estos dos temas, ¿sí? Contarles un poco de Practia, para los que no nos conocen. Cumplimos 25 años en junio, en medio de la cuarentena. Seguimos todavía, espero que el siguiente cumpleaños ya nos agarre de otra manera. Empezamos en Argentina hace todo ese tiempo, empezamos a salir al mundo en alguna otra crisis hacia Chile, y hoy estamos presentes en toda Latinoamérica y España, ¿sí? Estamos con actividades repartidas por todas estas oficinas en temas de automatización, temas de transformación digital, y hoy estamos llevando esta oferta también de Process Mining a todos los países. Juan, vamos a contar un poco cómo es la dinámica. Tenemos una charla de 50 minutos, después tenemos espacio para preguntas, así que ustedes pueden hacernos preguntas que responderemos al final. Para ello tienen un botón de preguntas y respuestas, el canal ya está abierto, al final las iremos respondiendo. Y por otro lado tenemos el Menti, que usamos para nosotros hacerles preguntas a ustedes, así que esperamos, pueden abrir en el teléfono o en la misma computadora un explorador, poner menti.com y usar este código que es el 8942267, lo voy a escribir también en el canal, así lo tenemos todos, y pueden responder las preguntas que les iremos haciendo. Muy bien, seguimos. Arrancamos con una pregunta, y es la pregunta habitual de estos foros. Si conocen Process Mining, ¿cuánto conocen? ¿No lo conocen? A, B, escucharon algo, C, están comenzando a usarlo, D, son usuarios avanzados y antes de desayunar ya resuelven 3 procesos.
Y E ya nos viene escuchando en nuestras otras charlas y le volvemos a preguntar lo mismo. Pasamos a la pantalla de Menti. Aquí lo tienen, 8942267. Y les pedimos si nos hacen el favor de ir respondiendo a esto. Perfecto. Vamos con la presentación. Juan, ¿querés contarnos un poco la agenda? Sí, muchas gracias, José. Bueno, hoy esencialmente vamos a hablar de la relación entre dos mundos. ¿Qué es lo que nos gusta hacer a nosotros? Relacionar un tema, una tecnología, una forma de trabajar con otro tema, otra tecnología, otra forma de trabajar, que nos ayuda a entender qué es lo que queremos hacer, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que nos genera más valor. Vamos a empezar con mi tradicional sección de qué es Process Mining, que estoy tratando de cambiar cada vez, y después vamos a escuchar a Paulina hablándonos de qué es que nos ayuda a entender cómo trabajamos con la experiencia del cliente ahora, cómo lo hacemos hoy, digamos. Después vamos a volver a Process Mining para contar un poquito entonces, viendo eso de lo que es la experiencia la experiencia del cliente, cómo podemos relacionarlo eso con Process Mining, en qué nos puede ayudar Process Mining en eso, y vamos a ver una demo que siempre está en manos de José, y después hay un cierre que no aparece en esta agenda porque nos olvidamos de ponerlo, y después tenemos tiempo para las preguntas y respuestas y esperemos tener bastante tiempo para eso. José, próximo slide. Bien. Bueno, ¿qué es Process Mining? Para todos los que saben manejar lo que alguna vez trabajamos en procesos, el proceso, como veníamos en el enfoque clásico, es un enfoque top-down, digamos. Empieza uno con la idea de lo que debería ser, después eso se diseña, después eso se configura en una computadora, teniendo o no un científico de datos adelante, y después eso se ejecuta, y la gente muy cuidada y con barbijos ejecuta esos procesos, y ese es el sentido que teníamos de la gestión por procesos. Esta es la forma clásica de manejarlo. Process Mining nos agrega algo a eso, que es, ¿por qué no lo damos vuelta? Vamos a hacerlo al revés. Vamos a mirar qué es lo que la gente hace, y eso lo podemos mirar porque lo que la gente hace queda registrado en las computadoras, y eso queda como el log, digamos, la serie de transacciones que se hicieron. Y después vamos a hacer un proceso, que ahí viene la gracia, un proceso que llamamos de minería, donde tomamos todas esas miguitas de pan que fueron dejando la gente actuando a lo largo del tiempo, y vamos a construir a partir de eso otro modelo. Y ese modelo no es exactamente igual al que habíamos pensado y al que habíamos diseñado, es el modelo que realmente nos dice cómo la gente está utilizando las cosas, cómo está realizando tareas, cómo se están coordinando, y eso es un insumo para gente como Carolina, que trabaja en procesos, para entender cómo se están haciendo las cosas. Y eso nos permite hacer un montón de cosas, nos permite saber si estamos haciendo lo que queríamos hacer, lo que dijimos que íbamos a hacer, nos permite calcular eficiencia, nos permite buscar oportunidades de mejora, nos permite una cantidad de cosas, algunas de las cuales vamos a ver ahora. Siguiente slide. La gracia de todo esto, y eso te digo que lo podemos ver, es porque cuando empezamos por el diseño y escribimos qué es lo que queremos hacer, vamos hasta la ejecución y después volvemos, encontramos otro modelo. Nadie hace exactamente las cosas como se habían diseñado, y la gracia que está en estudiar, mucha de la gracia de la minería de procesos está en estudiar la relación entre lo que habíamos diseñado originalmente y lo que está pasando en la realidad. Eso nos permite hacer muchas cosas y nos permite obtener valor para la organización. Siguiente slide. La idea de esto de la minería de procesos, y lo dice su manifiesto, es descubrir, monitorear y mejorar los procesos reales, digamos. No los que habíamos diseñado, sino los procesos que son reales, y eso se hace extrayendo. Este es el resumen. Esto es para demostrar que lo que les estoy diciendo es esencialmente lo mismo que dice la gente que hace Process Mining con etiqueta, digamos, y este es su manifiesto. ¿Y cuáles son las cosas que podemos hacer? Siguiente slide. Bueno, acá tenemos una pequeña lista. No la voy a leer toda porque no quiero aburrirlos, pero lo que podemos hacer es monitorear y ver lo que está pasando. Del lado de acá podemos decir, bueno, ok, voy a ver cómo se reparten las cosas, quién está trabajando, quién no está trabajando. Más abajo puedo monitorear el tiempo que se demora, cuáles son las demoras, cuánto tiempo me lleva. Puedo encontrar oportunidades de mejora, puedo encontrar oportunidades de automatización, o sea, que esa mejora consista en automatizar
Esencialmente hay una cantidad de cosas que ya sabemos que podemos hacer comparando el modelo que nosotros imaginamos con lo que realmente ocurrió. O en algunos casos el modelo que nosotros, o en algunos casos los SLA que tenemos acordados con lo que realmente ocurrió. Eso fue objeto de una presentación. Eso pueden buscarlo en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Pueden encontrar cuando hablamos de eficiencia de eso. Si lo encuentran, lo ven, puede que les resulte interesante. Si les resulta interesante, den like y suscríbanse y hagan todas esas cosas que uno hace en YouTube. Pero podemos hacer más cosas. Porque esto que teníamos era con el modelo, si comparábamos el modelo original con lo que la gente hace. ¿Y qué pasa si comparamos lo que la gente hace con otros modelos? Con otras ideas de qué es lo que queremos que le pase a la gente. Si hacemos eso, podemos ampliar el terreno de los beneficios, podemos encontrar nuevas cosas, podemos ayudar a pensar a la gente que trabaja en ese modelo. Y es de eso que vamos a hablar en el día de hoy. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner lado a lado, de alguna manera, los modelos que se utilizan para entender la experiencia del cliente con los modelos que generamos a partir de Process Mining y ver qué valor podemos obtener de eso para cada uno de los costados. Siguiente. Para los que, como yo, saben muy poco o nada sobre experiencia de cliente, les voy a contar esta introducción súper breve que se llama ¿Cómo puedo hacer para tomar café cerca de mi casa? Saliendo con barbijo y con todas esas cosas. Hay esencialmente tres opciones. La primera, que es la que aparece a la izquierda, puedo cruzar al chino y comprarme una lata de café, o una bolsa de café, ya no viene en lata, una bolsa de café y entonces lo que estoy comprando es un producto. Y lo que me interesa de ese producto es que tenga cierta calidad, que esté bien el peso, que la fecha de vencimiento sea adecuada, etcétera, etcétera. O puedo desplazarme una cuadra más, dependiendo de la acera, una cuadra más ir al Café Oporto. Café Oporto es de los cafés antiguos, pero que en un momento entre el 2000, entre los 90 y los 2000 se transformó en un café de cadena, digamos. Las mesas son todas iguales a las que uno encuentra en otros cafés, el café es igual al que uno encuentra en otros cafés, todo es bastante parecido a lo que encuentro en unos cafés, y lo que me dan es un servicio, digamos. Me importa que el café llegue a tiempo, que esté buena temperatura, que el mozo me atienda en ciertos plazos. Eso es recibir un servicio y uno sabe cómo medir eso con acuerdos de calidad de servicio. Sin embargo, si en vez de Oporto voy enfrente, voy a Varela Varelita. Varela Varelita es de los bares emblemáticos de Buenos Aires. Cuando uno va ahí se puede encontrar con un ex vicepresidente, se encuentra con una cantidad de poetas, se encuentra con estudiantes. Es como, yo no voy a Varela Varelita para tomar café porque no es mucho mejor que otros lados, pero voy porque es lindo estar en Varela Varelita. Y uno puede decir, fui a Varela Varelita, uno no dice, esencialmente uno no dice, fui a Oporto, y mirá, fuiste a Oporto, o compré café en el chino de la esquina. Lo que uno tiene en Varela Varelita es la experiencia de haber estado ahí, la experiencia de compartir ese espacio, la experiencia de alguna cosa. Eso es más difícil que un SLA, es más difícil, o en todo caso, quizás no es más difícil, pero es diferente a medir un producto, es diferente a medir la calidad de un servicio, es otra cosa que tiene que ver con cómo medimos esa experiencia. Y es de eso de lo que vamos a hablar hoy. Así que me parece que sin más, le paso la palabra a Paulina, que nos va a responder todas esas preguntas, nos las va a responder ahora, en poquitos minutos. Gracias. Gracias, Juan. Me tiró el fardo, Juan, con el tema de la experiencia. En la dinámica de trabajo sobre la experiencia, lo primero que tenemos que analizar es que esta experiencia sucede en distintas instancias, en distintos niveles, y que estos niveles pueden ser distintas maneras de ir comprendiendo el recorrido que hacen los clientes y los beneficiarios de nuestros productos y servicios en relación con las ofertas que les ofrecemos. Entonces, podemos tener una primera capa del ciclo de vida de este cliente, desde que nos conoce hasta que se vuelve un cliente fiel o nos abandona. Esto se puede mapear a la vez, una parte de este ciclo de vida lo analizamos, lo estudiamos para comprender las reacciones a través de los Customer Journeys. Si bajamos un nivel más, este Customer Journey nos permite identificar tareas específicas, acciones, procesos que pueden ser críticos para desde el punto de vista del cliente, para su experiencia. Y este Job to be done, esta tarea específica,
la podemos mapear y relacionar con los procesos internos de la organización a través de una herramienta que se llama Service Blueprint. De alguna forma este recorrido, si se quiere, más herramental, de cómo ir mapeando, cómo ir visualizando la experiencia del cliente, también nos va ayudando a entender el impacto que va teniendo una acción desde el punto de vista de la oferta en la reacción y el resultado en términos de experiencia del cliente. Cuando pensamos en las métricas o en los indicadores que me sirven para evaluar qué tan bien estoy haciendo esto, qué tan bien estoy entregando este servicio, si pasamos a la siguiente, lo que encontramos es un universo sí, bien, les vamos a preguntar. Encontramos un universo de métricas muy grande, un universo de indicadores muy grandes, y nos gustaría preguntarles a ustedes cómo hacen para medir la experiencia del cliente, qué tipo de indicadores conocen que sirven para medir las métricas del cliente. Esto simplemente para poder tener una idea de algunas métricas que empiezan a circular como herramientas de interacción, si se quiere, o de feedback de los clientes respecto del tipo de servicio que nosotros estamos entregando. Ahí aparecen dos métricas que tienen que ver precisamente con entender al cliente. Una es de las más conocidas, que es el NPS. Ahí va, encuestas, perfecto. La encuesta es el instrumento a través del cual levanto el dato. Cumplimiento de objetivos, muy bien. Repetición de ventas, bien, es un indicador interno, cuántas veces recupero repite su compra el cliente. Bien, satisfacción. Valor del cliente. ¿Cómo medimos valor del cliente? Ese es el punto, ¿no? Excelente. Canales digitales, el uso de canales digitales. Muy bien. Bueno, todos estos de alguna forma son esfuerzos que nosotros hacemos para intentar saber si las decisiones, las acciones y los instrumentos que usamos para atender a los clientes tienen efectivamente el resultado que nosotros esperamos que tengan. Un poco la lógica de lo que planteaba Juan, cuando se diseña un servicio o una experiencia, yo estoy haciendo una propuesta de lo que me gustaría que le pase a este usuario cuando atraviese la experiencia, y estas métricas o estos instrumentos me sirven para intentar verificar si mis hipótesis de experiencia posible son válidas en el contexto en el que estoy trabajando. Y obviamente tendría que haber ahí un loop también hacia la redefinición o el ajuste del diseño de servicio, el diseño de la experiencia, para ir acercándome cada vez más a lo que yo considero como una buena experiencia o una experiencia deseable. Pasamos a la siguiente diapositiva, un poco para hacer una recapitulación de una cantidad bastante grande de indicadores que se aplican en distintos momentos de este ciclo de vida del cliente, de mi ciclo de relacionamiento con los clientes y con los usuarios, que podrían mapearse, si se quiere, de una manera muy simple en tres momentos, ¿no? El momento de la conversión, el momento en que transformo un interesado en cliente, el momento del despliegue, que es cuando puedo fidelizar, si se quiere, a ese cliente y generar recompra y generar un mayor relacionamiento, un relacionamiento más fluido con ese cliente. Y otro momento que suele ser crítico es el trabajo sobre los reclamos. ¿Qué pasa cuando algo de todo lo que yo pensé falla y el tipo de respuesta, las tasas de respuesta y las tasas de solución que yo puedo ofrecer en términos de ir atendiendo a esas demandas asociadas a los desvíos del servicio o de la experiencia? De alguna forma, estos indicadores es solo una lista, después está un poquito más grande en otra diapositiva, pero
esta lista de indicadores se podría mapear, si pasamos a la siguiente, sobre el ciclo de vida del cliente, que tiene fases básicas: la de adquisición, la de adopción, la retención y la expansión de este cliente, que transforma, como decíamos antes, a un prospecto desde las visitas o de la del primer contacto que tomo con este cliente a la conversión, la transformación en prospecto, en usuario activo, en cliente activo, es decir, que está recomprando, y en consumidor leal, como alguien que está comprometido y convencido de que ofrecemos un servicio o una experiencia significativa. Este ciclo, idealmente, lo que queremos es retener y expandir el consumo de estos clientes, y voy a ir midiendo cosas diferentes. Entonces, este primer paquete de las métricas asociadas a la conversión aparecen en la primera instancia, que es la transformación de este prospecto en un cliente. Después aparecen todas las métricas, el conjunto de métricas que está asociado con la retención y con la ampliación, el despliegue de este cliente en distintos momentos. Y después todo el paquete de métricas que en general está asociado con la fase de retención, que tienen que ver con los reclamos o con la satisfacción de problemas sobre los desvíos o sobre las situaciones no previstas. Dentro de todo esto me sirve de alguna forma para medir esa experiencia que va teniendo el cliente, pero la mayoría de los indicadores, como el NPS, que es uno de los más conocidos que se usa para medir la experiencia de clientes, están basados en hacerles preguntas a los usuarios, ¿no? Es decir, en indagar qué pasa con los usuarios una vez que acceden a un servicio. Entonces, yo siempre cuento este ejemplo que a mí me parece bastante significativo, lo voy a exagerar muchísimo, pero en parte me imagino que les puede haber pasado a todos. Cuando voy al cajero a sacar plata o a hacer un depósito o a consultar o cualquier cosa, una vez voy al cajero y me llegó una encuesta de satisfacción. ¿Qué tal te pareció el servicio? ¿Cuánto lo recomendarías? Dije, qué bien, esta empresa se está preocupando por lo que me pasa a mí cuando voy al cajero. Pero después resulta que por cada operación que yo hacía en el banco me llegaba el mismo mail o un mail parecido. Y esto, que al principio podía ser comprendido como un esfuerzo por intentar saber qué tan bien estoy atendiendo a mi cliente, termina generando una fricción en la experiencia que puede ser contraproducente. Entonces, esta idea de medir, el esfuerzo por medir, a veces termina influyendo negativamente en la percepción de la experiencia que tienen nuestros clientes. Un poco para traer algo de actualidad, y si pasamos a la siguiente, esto deriva en que en algunas métricas se está viendo, se está haciendo muy evidente que hacemos esta medición o hacemos estas preguntas como una forma de cumplir con el procedimiento e incluso comunicar alguna cuestión asociada a esto, pero no realmente para mejorar la experiencia. Esta cita es de un artículo que habla sobre el NPS en particular. Rachel es el creador del indicador. Dice que lamenta que estemos cada vez más usando la métrica como un objetivo en sí mismo y no como un medio para poder entender y comprender al cliente. Y creo que un poco la relación que estuvimos discutiendo con Juan, con José, con Caro, respecto a la relación del Process Mining y el Customer Experience tiene que ver con esto, con de qué maneras podemos trabajar en la mejora de las experiencias tomando información que ya tenemos disponible o generando puntos de datos que se alimenten, digamos, naturalmente con el uso de los servicios o de los productos que nos ayuden a mejorar la experiencia del cliente. Siguiente, si pasamos a la próxima diapositiva, lo que
les contaba a nivel global de cómo operativamente podemos trabajar en el mapeo de la experiencia para identificar oportunidades de mejora o situaciones en las que necesito entender o medir, podríamos pasar de este mapa del ciclo de vida de un cliente a la construcción de Customer Journeys para unas fases específicas de ese proceso y entender las reacciones emocionales e identificar oportunidades de mejora. En la siguiente pasamos de este Customer Journey a la identificación de una tarea específica, de un segmento en particular de este Customer Journey que tiene oportunidades particulares para mí o que tiene desafíos específicos para el cliente, y lo puedo mapear con otra herramienta que se llama Service Blueprint, que precisamente conecta estas tareas, estas acciones del cliente con los procesos internos. Y esta herramienta es la que de alguna forma me abre la puerta para comunicar el proceso de diseño de la experiencia con el proceso de diseño, valga la redundancia, de los procesos internos de la organización. Y es donde aparece el Process Mining como herramienta para generar un flujo de información que retroalimente a toda esta lógica de diseño y de mejora en dos sentidos. En un sentido, desde la exploración, de entender mejor, de poder mapear con más precisión, con más claridad, con más detalle estas experiencias de los clientes, identificar puntos de mejora, definir tareas y actores en particular, perfiles de comportamiento, etcétera. Y una vez que tengo todos estos datos que son resultado del Process Mining, retroalimentar la explotación de esos datos en el rediseño, el ajuste, la mejora y la detección de procesos críticos que tienen impacto directo en la experiencia del cliente y en la satisfacción de sus expectativas y sus necesidades. Y creo que acá le paso la palabra a Caro, si no me equivoco, José, pasemos a la próxima, porque es donde vamos a entrar un poquito más en detalle, exacto, que es que este Service Blueprint, al identificar los procesos críticos de mejora, me permite activar estos procesos de minería, de información asociada con los procesos y generar estos experimentos que me ayudan a producir la información necesaria para explotar la experiencia del cliente al máximo. Perfecto. Perfecto. Adelante, Caro. Sí. Adelante. Sí. Bien. Estas son algunas de las preguntas que podemos responder con Process Mining sobre la experiencia de clientes. Y tienen que ver, por ejemplo, con identificar ineficiencias y problemas que no son visibles para el cliente, pero que impactan en su experiencia. Como por ejemplo, entender si el tiempo de preparación de los pedidos está afectando el tiempo de entrega. Otro tipo de temas que podemos analizar es entender y analizar causas de reclamos. Por ejemplo, si los reclamos de clientes están relacionados con demoras en la entrega. Si se está cumpliendo con una promesa de servicio. Por ejemplo, cuánto estamos tardando en entregar los productos por la clasificación de clientes que tenemos. ¿Qué demora estamos teniendo en la atención de clientes? También para analizar la tasa de bajas de clientes, en donde ahí podemos buscar entender en qué momento se están perdiendo los clientes o analizar temas relacionados a los economics de la experiencia. Por ejemplo, cuál es el ingreso medio por tipos de clientes. Y este análisis, podemos pasar a la siguiente slide, se puede hacer, o los procesos que identificamos que podríamos mapear, que tienen
relación directa con la experiencia de clientes y que podemos analizar servicios o onboarding, por ejemplo, la apertura de una cuenta bancaria, la contratación de productos y servicios, los procesos de entrega, los procesos de atención en call center y de gestión de reclamos, o todos los procesos que tienen que ver con la postventa. Pasamos a la siguiente slide. Entonces, en este análisis de estos procesos para entender cómo es la experiencia de nuestros clientes, los componentes que identificamos como más importantes para poder llevar al análisis de Process Mining son la categorización de los tipos de clientes o los arquetipos, que por ejemplo de ahí lo que podemos extraer es información que nos va a permitir entender cómo es el proceso para ese tipo de cliente. José, ahí me parece que está faltando la animación, ¿puede ser? No, ahí okay. viene. Sí, efectivamente, perdón, como decís, yo tengo un delay. Correlacionar los tipos de clientes, los arquetipos, digamos, con el proceso y entender que el proceso está respondiendo a cómo quiero atender efectivamente a ese tipo de cliente, ¿no? Perfecto. Adelante, Karen. Sí. ¿Qué más, qué otros elementos del Customer Experience deberíamos de traer para analizar en Process Mining? Los KPIs, poder incorporarlos en el análisis para entender el comportamiento del proceso. También los puntos de contacto, en donde la idea es mapearlos y analizar con valores reales esos puntos de contacto. Y otro frente o otro componente importante es el feedback del usuario para poder compararlo con el comportamiento real del proceso y poder analizar, por ejemplo, feedbacks negativos versus desempeños del proceso, encontrar demoras y encontrar cuellos de botella. Perfecto, Caro. Creo que con esto llegamos al punto de qué cosas nos tenemos que llevar a un análisis de procesos. Como decía Juan al principio, nosotros tenemos todas estas miguitas de pan, todas estas evidencias que van dejando un proceso operativo, y los procesos en los que intervienen los clientes son varios, como decía también Paulina, pero efectivamente el Process Mining nos permite mirar cada uno de esos procesos. Nos llevamos elementos de la experiencia del cliente, tanto tipos de clientes, los puntos de contacto, como qué respuestas hemos obtenido en esos mecanismos de feedback bien usados, y los podemos correlacionar con el comportamiento del proceso. Si un proceso se está comportando bien, no necesito volver a preguntarle feedback a alguien todo el tiempo cada vez que se ejecuta, sino lo haré eligiendo los momentos para hacerlo, ¿no? Y también podré correlacionar y extrapolar por tipo de perfil de usuario cuando un usuario se está quejando sobre un comportamiento de un proceso, realmente sobre los indicadores de performance, ¿no? Estoy demorando más, estoy demorando menos, la exigencia de ese cliente es mayor que la de otro cliente, o tengo el proceso diseñado para responder a perfiles de cliente, ¿sí? Perfecto. Vamos a ver esto un poco, no sé, Paulina o Juan, si quieren hacer algún comentario hasta acá, si no, vamos a entrar directamente a mirar una herramienta de Process Mining y recorrer lo que nos ofrece, ¿no? Paulina, adelante, adelante, vamos a la herramienta, a por ella. Bien. Perfecto. Nos pasamos de... Bien. En general, este es el aspecto que tiene una herramienta. La herramienta nos permitió, a partir de los eventos, construir un modelo. Este modelo, ustedes lo ven aquí, es un modelo por ahí resumido, supuesto. Estamos en el contexto de analizar el soporte de atención a usuarios. En este caso, el ejemplo es de concesionarias de automóviles. Y tenemos un pedido de soporte registrado por una concesionaria que después es terminado de atender por un
un sistema de helpdesk o una organización de helpdesk que tiene un primer nivel de soporte, un segundo nivel de soporte. A veces está involucrado en el problema el recuperar partes, etcétera, digamos, ¿no? Cuando lo miramos tenemos un camino, en ese camino detectamos actividades. Todo esto fue saliendo de las herramientas y las aplicaciones donde están, ¿no? Entonces tenemos una cantidad de casos. En este caso estamos mirando un año y tenemos 76.000, casi 77.000 casos de soporte, de los cuales tenemos casi 500.000 de eventos, ¿no? Vemos las actividades, vemos las flechas que unen las actividades, y aquí tenemos, no sé, 66.000 casos donde después del registro del pedido de soporte, el caso es asignado a alguien del helpdesk, a ese primer soporte. El caso se abre, se contacta al cliente para entender más detalle, se da respuesta a ese cliente, se espera que la respuesta esté concluida, se confirma que se resolvió y finalmente se cierra, ¿no? Esto es como lo vemos al proceso resumido. Podemos ver el proceso con mayor detalle y ver que efectivamente al ampliar la cantidad de actividades que aparezcan en el dibujo, ahí perdí la sesión, ahora va a aparecer, vamos a estar viendo, perdonen, tengo un timeout de sesión, ya va a aparecer. Lo que vamos a ver es el proceso real, cómo se construía, ¿no? Estamos en el, otra vez, modelo de detalle, ampliamos la cantidad de actividades y vemos que en el proceso y descubrimos que hay más actividades que se realizan entre medio. Entonces vemos, por ejemplo, curvas que acá pasan desde, se inicia el soporte y en lugar de asignarse a un agente del call center, por ahí directamente hay alguien que no cumple ese paso y pasa a hacer un contacto con el cliente, ¿no? Para cada actividad de estas podemos ver una estadística y de esa estadística podemos tener cuál es el tiempo de respuesta que se ejecutó en esta actividad, quién participó, la frecuencia, cuántas de estas actividades, de todos estos casos, pasan por estas actividades, ¿no? También podemos en esta actividad hacer un zoom y entender cuál es, desde esta actividad, cómo se llega al primer contacto, desde dónde se está viniendo, o al revés, desde esta actividad, cuáles son las siguientes actividades, ¿no? En el modelo podemos ver cantidades, podemos ver también mapeados retrabajos, si los hubiera, esto que se ve en rojo son actividades que se repiten. Podemos ver tiempos promedio, tiempos máximos. Cuando elegimos promedios estamos viendo para cada actividad lo que esta actividad del desglose de lo que va llevando y dónde están por ahí los tiempos más grandes, ¿no? También podemos ver la mediana de estas actividades y si asignáramos a cada actividad los costos de las personas que intervienen en el tiempo de la operación de cada actividad, también tendríamos la idea de costos, ¿no? Y podríamos ver un mapa de costos. Como les decía, todo esto se construye a partir de una fuente de datos. ¿Qué tenemos? Tenemos un registro o una serie de registros construidos a partir de las aplicaciones donde funcionan. Entonces tenemos un identificador del ticket que va a ser clave para poder seguir el proceso. Tenemos la gravedad, tenemos el motivo de las llamadas, tenemos codificaciones sobre por qué tema están hablando, tenemos descripciones geográficas de los concesionarios, de dónde están trabajando, atributos, tenemos la actividad por la que se va circulando, tenemos también los roles y los usuarios que participan en cada actividad, ¿no? A partir de esto es de donde se construye el modelo, ¿no? Bien. No solo podemos mirar el tiempo, sino que también lo podemos animar. Y esto nos da una idea real y visual de, ahora vamos a ver circular por aquí pelotitas. Y cada pelotita es un caso de los 76.000 y lo vemos circular por el proceso a una velocidad simulada, pero que nos da idea dónde hay tiempos más demorados, por dónde se están siguiendo
la mayoría de los circuitos, etcétera, ¿no? Podríamos entender aquí que hay cosas que están teniendo un retrabajo, que hay cuellos de botella, porque hay algún lugar por aquí, por ejemplo, que avanza muy lento. Desde aquí de la confirmación hasta que está confirmado al cierre, por ahí vemos que no hay detenciones, no hay embotellamientos, ¿no? Esto es lo que nos da la simulación, ¿sí? También tenemos otra forma de hacer y de mirar, que es entender las variantes del proceso, ¿no? Las diferentes variantes, ¿sí? Acá nos salen, las variantes serían secuencias de actividades que el proceso está ejecutando, ¿no? Y vemos aquí que tenemos la más frecuente, se ejecuta en el 21%, en el 27% de los casos, 21.000 casos, ¿sí? Y lo que vemos es que ocupa 7 actividades de todas las que se hacen, ¿no? Llega el requerimiento, se asigna, se abre, se toma el primer contacto, etcétera, ¿no? Así podemos analizar diferentes, y tenemos 27% aquí, 19, 5, o sea, en 3 secuencias diferentes del proceso se están resolviendo los 70.000 casos. Pero tenemos toda una serie de comportamientos en el proceso que por ahí no son los que esperamos, ¿no? Esta es otra de las lecturas que nos da la herramienta, y es que nos permite comparar el proceso real, el proceso que habíamos dibujado, como decía Juan al principio, el que habíamos definido con lo que realmente está pasando cuando se está ejecutando el proceso. Entonces vemos una serie de actividades que no están previstas en nuestro modelo de proceso, entendemos las cantidades que participan, vemos las estadísticas, llegamos hasta el detalle de mirar cuáles son estos casos, el tiempo de respuesta que están teniendo, ¿no? Esto es todo lo que nos permite la herramienta. También podemos encontrar otras cosas que tienen que ver con, mapas de actividades, ¿sí? Y cuando aquí tenemos las actividades del proceso y cuando vamos recorriéndolo, lo que vemos es quién son los roles y los usuarios que participan en cada una de estas, ¿no? Entonces podemos encontrar, dado un usuario, por ejemplo, este usuario, en qué actividades participa, o dada una actividad, quiénes son todos los que participan, ¿no? En amarillo están los concesionarios que generan las peticiones de soporte, y en verde están las personas que tenemos designadas en el help desk, en el centro de soporte de usuarios, que participan de cada una de ellas, ¿no? Por otro lado, también nos permiten hacer un análisis de redes sociales, que en realidad es la mirada de quiénes son los roles que más participan haciendo actividades dentro del proceso, ¿sí? Y aquellos agrupados que hacen tareas similares. Aquí vemos una suerte de clústeres, digamos, donde todos estos usuarios participan de las mismas actividades. Cuando elegimos alguno de ellos, vemos la relación con el resto, ¿no? La herramienta después nos permite focalizar más en detalle, por ejemplo, entender la participación de cada uno de estos usuarios, ¿no? Viéndolo a nivel de recursos o a nivel de roles, ¿sí? Finalmente tenemos también dashboards, ¿sí? Que nos permiten un análisis estadístico, ¿sí? Donde podemos correlacionar, si tuviéramos todos los eventos de respuesta y satisfacción de clientes, correlacionarnos con cómo están funcionando. Aquí en gris vemos la cantidad de casos a lo largo del tiempo. Aquí vemos un año completo. Y en azul lo que estamos viendo es cómo son los tiempos de respuesta. Entonces podemos entender si estamos bien organizados, si tenemos bien dimensionados nuestros equipos para atender los pedidos de clientes, etcétera, ¿no? Y podemos llegar a ver también la actividad y la carga por cada una de las personas, ¿no? Esto lo podríamos estar correlacionando con la satisfacción y las respuestas que obtenemos y la performance que estamos teniendo según el tipo de clientes, ¿no? También las herramientas nos permiten y nos ofrecen tableros de indicadores. Esto ya es un mundo más analítico, ¿no? Tenemos aquí resúmenes de KPIs. Estos KPIs obviamente están relacionados con el throughput, pero estos KPIs podrían claramente responder
a esos KPIs que nos interesan desde el punto de vista de experiencia del cliente que mencionaba Paulina hace un rato, ¿no? Tenemos los que están bien, los que están en amarillo, los que están en rojo. Y podemos encontrar también frecuencias, los tiempos de respuesta, agrupados también por histogramas que nos dicen dónde cae la mayoría de los casos de tiempo de respuesta y casos, ver los casos en detalle, ordenarlos por lo más problemático. Por ejemplo, acá en el top salen 190 días para cerrar un caso. Evidentemente, el usuario que esté detrás de esto no va a estar muy satisfecho, ¿no? Herramientas, obviamente, que permiten, desde el lado del análisis de los procesos, gestionar la experiencia, ¿sí? Bien, volvemos a la presentación. Esto era un poco contarles, esta es una de las herramientas con las que trabajamos, que es MindVenue. En otros de los foros hemos usado otras. En esencia permiten cosas similares. Vamos con una pregunta para continuar, y es, ¿dónde usarían hoy Process Mining? ¿En qué procesos relacionados con atención a clientes lo usarían? Eran los procesos que mencionaba Carolina antes. Alta de servicios, adquisición, entrega de productos, en atención, soporte, reclamos, atención postventa, etc. Vamos con el Menti, ¿sí? Cambiamos de pregunta. Y aquí los dejamos. El código es 8942267, así que les pedimos si nos van contestando a todos los que permanezcan con nosotros. La idea de esto después es entender si hay alguna preferencia sobre algún área o sobre algún proceso al cual dar respuesta. Bien, ahí empiezan a llegar las respuestas. Seguimos con la presentación y después volvemos a las preguntas. Juan, llegamos al cierre. Bueno, muchas gracias, José. ¿Qué fue lo que estuvimos viendo entonces hasta ahora? Esencialmente la presentación hoy era cómo ponemos a dialogar, cómo podemos usar esta herramienta que ya venimos manejando para hacer una cosa nueva. Venimos trabajando sobre procesos y lo que queremos es trabajar sobre la experiencia del cliente, que es algo que en principio no está tan directamente relacionado, y tratamos de convencerlos y demostrarles cómo Process Mining es una herramienta útil que puede dialogar. Primero, dialogar con Customer Experience y segundo, aportar cosas. Para eso, así como Process Mining es un proceso de innovación porque mira la gestión por procesos al revés, poner a dialogar dos cosas como Process Mining y Customer Experience es también una de las técnicas que tenemos de innovación. Paulina es especialista en innovación, además de serlo en Customer Experience. Espero que nos pida la palabra dentro de un par de minutos para decirme que no tengo razón en esto. ¿Cómo hicimos ese diálogo? Ese diálogo lo hicimos tomando algunos elementos de Customer Experience que puedan inyectarse en la manera como sabemos trabajar de Process Mining. Entonces, no podemos importar todo lo que habla la gente de Customer Experience, no podemos llevarlo todo a Process Mining. Lo que tenemos que hacer es encontrar aquellos elementos que son suficientemente adecuados como para que cierren bien con la idea de Process Mining y suficientemente valiosos y ricos como para que me den algo significativo en Customer Experience. Entonces, lo que importamos de alguna manera desde el punto de vista del modelo es los arquetipos, los KPIs y los touchpoints, los puntos de contacto de esas cosas, que es algo como que está más, que es más objeto del diseño de la parte de Customer Experience, y también importamos el feedback del usuario. O sea, no solo lo que diseñamos en Customer Experience, sino lo que recibimos de Customer Experience cuando nosotros consultamos a la persona. Esto, como lo hicimos en el siguiente slide, esto en verdad cambia un poquito. ¿Se acuerdan? A mí me gusta ese dibujito donde uno va y viene con los procesos. Bueno, esto agrega como una tercera cosa, agrega un tercer modelo, que es un modelo de experiencia de cliente, que también se ve alimentado, que es interpretado por roles como el que tiene Paulina cuando trabaja en experiencia de cliente, que es alimentado por los roles alimentado por los resultados de Process Mining. Pero para hacer eso antes, estos indicadores, estos elementos de Customer Experience que vimos antes, de alguna forma se inyectan en el proceso. Es lo que decía
José, de las cosas que tengo que ir registrando, las cosas que voy agregando al proceso específicamente porque quiero trabajar en temas de gestión de proceso. Entonces, cuando tenemos este nuevo modelo, el diagrama se hace un poquito más complicado, un poquito más rico y los resultados que obtenemos se hacen un poquito más valiosos. Siguiente slide. ¿Qué es lo que tenemos entonces? ¿Qué es lo que hicimos hoy? Creo que son las reflexiones y las conclusiones de esto. La primera cosa, quizás a mí me interese mucho más que a los demás porque trabajo en innovación, es que puedo sumar Process Mining con otros modelos. Lo hicimos con Customer Experience, se puede hacer con otros modelos. La idea es algo suficientemente poderoso y flexible para mezclarlo con otras cosas y eso, para mí entender, es algo de las cosas que dispara la innovación. Además de eso, al aplicarlo, Process Mining me permite medir qué es lo que les pasa al cliente sin abusar de las preguntas, que es como la opción que le pusimos al principio, que era, ok, me estás preguntando por tercera vez lo mismo. Está bien, no. Muchas veces, y eso lo explicó Paulina, preguntamos demasiadas cosas y terminamos generando un efecto negativo. Después que hago algunos cambios para trabajar sobre la experiencia del cliente, puedo medir cómo esos cambios afectaron, si realmente mejoraron la experiencia del cliente y cuánto lo mejoraron. Puedo entender las diferencias entre lo que fue la experiencia del cliente cuando hice un cambio. Puedo entender de cuál fue el cambio en la experiencia, cuánto modifiqué la experiencia del cliente, que no es hacer lo que quería hacer, con lo que me costó a mí hacer el cambio, o con lo que me está costando el proceso nuevo. Tengo información de esos dos mundos, entonces puedo empezar a calcular los costos y beneficios. Y sin ir tan lejos como eso, puedo directamente definir prioridades y decir, ok, tengo todas estas oportunidades de mejora sobre mis procesos, pero fíjate, estas además impactan directamente sobre la experiencia del cliente. Entonces, en una de esas lo que me va a interesar no son los cambios más baratos, no son los cambios que quiere el gerente financiero, posiblemente el gerente financiero también. Sí, pero no son los que quiere fulano, mengano, sutano, sino vamos a poner como criterio que los cambios que yo quiero introducir son aquellos que tienen impacto directo en la experiencia del cliente. Entonces, tomamos la idea de cliente y de centralidad en el cliente y de experiencia en el cliente, una idea que es tan querida ahora dentro de lo que es todo el ámbito de la gestión, y trasladamos eso como mecanismo de priorización dentro de una cosa tan técnica como a veces puede resultar la gestión por procesos y en particular lo de Process Mining. Estamos atando esas cosas que veníamos explicando tan técnicas con algo que tiene que ver directamente con cómo el cliente está contento de trabajar con nosotros. Con esto, yo creo que ahora cerramos con esto la presentación y vamos a las preguntas. Muy bien, Juan. Excelente esto de poner los recursos alineados donde efectivamente quiero hacer la diferencia, ¿no? Me parece fantástico. Vamos con las preguntas. Muy bien, vamos primero con... Tenemos gente que todavía no conoce Process Mining, así que Juan, te vamos a contratar varias veces más para que sigas explicándonos el concepto, tan claro como lo venís haciendo, ¿no? Y alguna gente que tenemos fidelizada ya. Estos son los clientes que Paulina consideraba consumidores leales, ¿no? Muchas gracias a ellos. Por otro lado, vimos aquí varios de los mecanismos, esto ya lo vimos claro. Algunos se repetían, así que se ven como más grandes. El NPS, la rotación de los clientes o las encuestas. Y bueno, aquí el ranking nos muestra dónde se usaría en la entrega de servicios, en la entrega de productos, ¿no? En correlacionar la experiencia del cliente cuando está recibiendo estas cosas, ¿no? Si los procesos funcionan de acuerdo a las expectativas, ¿no? También me parece interesante, Juan, de lo que comentabas, el hecho de por ahí no pasarse de calidad en función de, digo, invertir de más en responder más rápido para clientes que no tengan esa expectativa, digamos, ¿no? Y esto con Process Mining claramente se puede ver, ¿no? Se pueden hacer cambios a los procesos y se puede medir después cómo se comportan correlacionado con cómo lo perciben los clientes. Bien. Bien, vemos si tenemos alguna pregunta en la herramienta. Un segundo, publicadas, nuevas.
Pueden compartir los slides y, por supuesto, van a tener una grabación en YouTube, en el canal de YouTube, así que van a poder encontrar ahí el material. Daniel nos pregunta, ¿quedó claro cómo Process Mining conecta con el impacto? O sea, no es una pregunta, es una afirmación. Conecta el impacto de lo que se hace con Customer Experience. Gracias, Daniel, por tus comentarios. Anónimo, ¿se puede sumar mining al modelo de ITIL? Por supuesto, ¿no? Hablando del modelo de ITIL, estamos hablando de los modelos de atención de servicios de las áreas de IT a la organización, y ahí tenemos un montón de procesos. Process Mining se aplica tradicionalmente a estas cosas, hay muchos ejemplos en las herramientas, sobre todo el ejemplo que estábamos viendo hoy, que era de un área de soporte, de atención comercial, postventa, en un negocio como el de los distribuidores de coches, claramente se puede aplicar a IT, digamos, ¿no? Tenemos una correlación directa entre los niveles de atención, esos casos que se complican y que van y vienen entre el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, y obviamente también los indicadores que podemos obtener de la experiencia, como la midamos del usuario, ¿no? Con encuestas de satisfacción de IT, etc. Así que claramente esto se puede aplicar. ¿Alguna pregunta más del público? Es, ¿cuánto lleva hacer este tipo de proyectos? Paulina, no sé si querés contestar vos. Ahí la respuesta de siempre, ¿no? Depende de la complejidad del proyecto y del proceso en particular, pero lo interesante es que como todo esto, digamos, el Customer Experience está asociado a las metodologías ágiles, se pueden plantear ciclos cortos de acercamiento iterativo a las nuevas soluciones, y podemos ir trabajando a partir de datos que ya están en la organización. No siempre necesitamos captar información nueva, y eso acelera mucho esos ciclos de trabajo. Entonces podríamos tener un proceso corto de feedback entre el mapeo de las experiencias de cliente y el process mining en un tiempo razonable de 2-3 meses. Digo, no necesariamente este proyecto va a ser un proyecto largo. Y por supuesto, si queremos lograr nivel de detalle, si queremos lograr precisión y un acercamiento mucho más exhaustivo a la interacción entre clientes y la organización, podemos tener proyectos más largos, siempre y cuando, para hacer un uso inteligente de los recursos, estemos precisamente asociando esos resultados con ventajas considerables en el negocio. Entonces el tiempo, para responder más específicamente, el tiempo es variable, pero puede abordarse en ciclos cortos, iterativos, en los que vamos aprendiendo y mejorando el proceso a medida que vamos avanzando. Gracias, Paulina. Acá tenemos otra pregunta anónima, me parece que es para Carolina. La pregunta dice, ¿desde dónde se hacen habitualmente estos proyectos en una organización? Bueno, en general, si hay un área de Customer Experience, surgen desde ahí. Puede ser también de las áreas de marketing, de estrategia, de áreas de transformación, de operaciones y de otras áreas específicas del negocio, que hay un área concreta, pero en general de las áreas de Customer Experience. Gracias, Caro. Bien, y tenemos la última, justo estamos cumplidos de tiempo. Esta es anónima y creo que es para Juan. Dice así la pregunta, ¿van a preguntar lo mismo en la cuarta charla? Pensamos hacer, sí. A menos que Paulina nos explique bien cómo hacer todo esto, sí. Vamos a insistir. Vamos a empezar a ver. Es que no, fíjate vos, es que no podemos con el Menti separar a la gente que ya vino de la otra. Entonces tenemos que buscar una forma de mejorar eso. Muchas gracias, Juan. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias a todos por participar. Los invitamos a
estar atentos a nuevas charlas del Foro de Soluciones. Aquí verán los diversos temas que abordamos, chatbots, rescates digitales, tecnología de OCR, gestión, process mining, como ha sido la de hoy, y Crowdlytics, ¿sí? Verán esta sesión grabada en YouTube, y a todos los que participaron seguramente también les llegue una encuesta puntual de satisfacción. Así podemos correlacionar también que estamos cumpliendo con nuestros objetivos, ¿no? Muchas gracias a todos. Los dejo Juan y Paulina y Carlos Estimados, cerrar. muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Perfecto.